Bueno, fundamentalmente lo que busca el museo es como llevar la economía a la vida cotidiana de las personas. Es decir, puede ser que cuando alguien llega al museo se pregunte, bueno, primero, ¿por qué hay un museo de economía? ¿No? Es decir, ¿qué es esto de cómo puede hacerse un museo de economía? Luego, ¿por qué la economía? ¿Cómo se podría traducir la economía de una manera que fuera interesante? Entonces, el reto del museo es eso, es decir, lograr que la economía se lleve a la vida cotidiana de los visitantes, y ese es el planteamiento fundamental. El museo parte del planteamiento de que todos los días tomamos decisiones porque los bienes son escasos y queremos cosas. Entonces, en la medida en que queremos esas cosas, tenemos que tomar decisiones, y esas decisiones son decisiones económicas. Bueno, la idea del museo nació del Banco de México, aunque tardó un tiempo en concretarse, ¿no? El museo es un gran instrumento de cultura económica. Y tal vez las personas se preguntan, ¿y por qué es tan importante que yo sepa de economía? Bueno, sabes de historia, sabes de matemáticas, sabes cosas elementales de física, hay que aprender también de economía, porque es justamente lo que vives diariamente. El MIDE es un museo que está pensado más para un público joven, entonces en ese sentido es muy distinto, y además está lidiando con una ciencia que es la ciencia económica. Entonces también hay un contenido muy claro, que puede ser que en otro tipo de museos interactivos haya cierta dispersión de temáticas. Aquí la temática es muy clara y es secuencial y te está llevando hacia cierto tipo de mensajes. El museo en la actualidad cuenta con 3 secciones claramente distinguidas, una que tiene que ver con los conceptos básicos de la economía, otra que habla de las instituciones financieras y otra que habla de crecimiento y bienestar. Obviamente que cuando se hizo el planteamiento del museo se trabajaron una serie de temas básicos. Por ejemplo, el primer piso pues son estos temas, estos conceptos básicos de economía, ¿no? Es en la parte, en el tercer nivel, ¿no? En el segundo nivel tienes lo que son las instituciones financieras, ¿no? Entonces sí hay un eje rector en cada uno de los pisos del museo, que luego se aterriza en una serie de mensajes base, ¿no? Y esos mensajes base están representados en los diferentes interactivos. Entonces, por ejemplo, en el área de conceptos básicos de economía, pues llevas una secuencia temática, ¿no? Que te va llevando a partir de esos distintos conceptos como la escasez, la toma de decisiones, y así, ¿no? No es que llegues y te enfrentes con una cantidad de información desarticulada. La información está articulada y de hecho cada piso tiene ciertos mensajes base, y sobre esos mensajes se construyen las exposiciones, o sea, las estaciones interactivas, ¿no? Entonces no es tan complicado. Tal vez no tengas muy claro cómo es que eso está conectado con tu propia vida y con tu vida cotidiana. Entonces el museo es justamente eso, descubrir cómo todo eso que pasa en la economía tiene que ver contigo. Está ligado a lo que te interesa, a lo que te preocupa, cómo nos impacta realmente la economía, a todos y cada uno de nosotros. Y también te habla de cómo la economía no es solamente hablar de dinero, es hablar de cómo nos organizamos para vivir, de cómo distribuimos lo que tenemos, cómo producimos las cosas que tenemos alrededor nuestro, y por qué es importante que existan empresas y organizaciones e instituciones que se encarguen también de las finanzas, de la producción. La economía no solamente tiene que ver con el dinero, que también esa es una de las cuestiones que se abordan en el museo. Es decir, sí, en efecto, cuando se hicieron los estudios para abrir el museo, se vio que la gente relacionaba generalmente el dinero con la economía, pero la economía va más allá del propio dinero. Es decir, también tiene que ver con, como te decía, esta serie de decisiones que tomas de forma cotidiana, si por ejemplo si quieres ahorrar o si quieres invertir, o sea, que tienen que ver con tus finanzas personales, ¿no? Entonces esa parte está en el museo. Entonces yo no sé si la gente, tal vez sea molesto hablar de economía porque en un país como el nuestro de pronto el tema económico se torna un tema complicado
porque la gente siente que o no está recibiendo lo que necesita o no tiene las condiciones más adecuadas para estar bien en su vida cotidiana, ¿no? Pero definitivamente que todo el tiempo estás inmerso en el tema económico, es decir, todo el tiempo tienes que estar tomando decisiones en ese nivel. Entonces, creo que lo que descubre el visitante es eso, es decir, que son cosas que están muy cercanas y que parecería que los temas económicos son como una ciencia complicada, pero en realidad es algo que tiene que ver con la vida diaria, ¿no?, de las personas. Entonces, en general la gente se ha ido con la idea de que la economía está muy cerca, pues es algo que está siempre presente en tu vida. yo creo que tienes que venir, tratar de hacer un recorrido libre. Es decir, te van a sugerir que hagas un recorrido a partir del tercer nivel, pero puedes hacer el recorrido libremente. Creo que sí tienes que pedir ayuda de pronto, que creo que tienes que interactuar precisamente con los mediadores que están en piso, porque ahí de lo que se trata es que ellos te pueden orientar, no solamente de cómo es el interactivo y cómo opera, porque a veces los públicos reaccionan distinto ante un interactivo. Es decir, un público joven es más fácil que pueda interactuar con este tipo de recursos, pero, por ejemplo, las personas mayores o si vienen con niños, los papás necesitan más una orientación. Entonces, creo que tienes que venir con la idea de que vas a estar en un museo distinto, de que no vienes propiamente a un museo en el que debes de estar pasivo, sino en un museo en el que debes ser un participante activo. Creo que tienes que venir con la idea de interactuar cuando lo consideres necesario con el personal del museo y de buscarlos y de preguntarles, no solamente de los contenidos, sino de la operación. Y creo que de esa manera lo podrías disfrutar mejor, ¿no? Es decir, Hay un juego que es muy divertido, que es el simulador de mercado, pero eso sí lo tienes que jugar en equipo, porque además el MIDE también te permite jugar con tus amigos, con tu familia. Eso es muy padre. Hay juegos que son para varias personas, no solamente para una. Entonces se trata de que a través de esa experiencia comprendamos un poco más cómo funciona la oferta, la demanda, cómo funciona el mercado, cómo se mueven los precios. Y tenemos una fábrica de billetes. Esa es también una de las grandes atracciones de este museo, porque ahí conoces cómo se fabrican los billetes, cómo se producen, y puedes imprimir tu propio billete. Y otra sección que tenemos también es el futuro del dinero, donde se habla del dinero electrónico y puedes imprimir tu propia tarjeta de crédito MIDE. y obviamente que el visitante en un museo no viene solamente con la intención de aprender. O sea, yo siempre he sido de la idea de que cuando tú vas a un museo, mucha de la gente que va a un museo viene porque lo hace como una de sus actividades de entretenimiento, ¿sí? Entonces creo que está implícito, es decir, en efecto, aquí tocas, ¿sí? En efecto, estás en un proceso de juego tal vez o de entretenimiento y por consiguiente es probable que haya un aprendizaje que no se da automáticamente, ¿no? Y la verdad, lo importante para nosotros es que todas y cada una de las personas tengan una muy buena experiencia, que se lleven a casa la idea de que saber de economía es importante, okay, y que aplicar esos conocimientos en tu vida es importante. El museo es único en México y es único en el mundo. De hecho, pues nosotros estamos colaborando con otros partes del mundo, con otros países, para hacer proyectos similares, ¿no? Entonces, en ese sentido sí puedo decir que el MIDE ha sido un parteaguas, ¿no? Invitar al público a que venga al Museo Interactivo de Economía. Es un museo innovador, es un museo distinto, es una forma divertida de descubrir cómo la economía tiene que ver con nuestra vida cotidiana. La visita es una visita libre que puede llevar desde 1 hora hasta 3 horas. Hay gente que se está 2 horas o 3 horas en el museo porque además hay otras actividades que se pueden realizar aquí. Es decir, tenemos talleres, tenemos la sala de descubrimiento, tenemos el simulador de mercado. Entonces, pues hay muchas cosas que hacer. Yo los invito a todos a que nos visiten y a que pasen pues un rato agradable en el MIDE.